Hoy nos reunimos para hablar de los dones del Espíritu Santo, qué son y cómo impactan tu vida. Esos regalos celestiales que Dios nos ha otorgado, no solo para bendecir nuestras propias vidas, sino para ser luz y sal en este mundo lleno de oscuridad y desesperanza. Estos dones no son simples habilidades humanas, son manifestaciones del poder de Dios en nosotras. Son herramientas divinas que nos permiten cumplir nuestro propósito y ser instrumentos de su gloria en la tierra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Espíritu Santo elige dar estos dones a sus hijas? Porque somos parte de su plan eterno, porque cada una de nosotras tiene un propósito único en el reino de Dios, y a través de estos dones somos capacitadas para vivir en la plenitud de ese propósito. No estamos solas. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora mora en nosotras, y su poder se manifiesta a través de los dones que Él nos da. Cada uno de estos dones es una parte del corazón de Dios depositada en nuestras vidas. Es la manera en la que Dios nos equipa para enfrentar los desafíos de este mundo y para ser una fuente de bendición para quienes nos rodean. Hoy, mis queridas oyentes, descubriremos lo que significa vivir llenas del Espíritu Santo y ver su poder manifestarse en nosotras. Vamos a explorar juntos cada uno de estos dones, la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones, el conocimiento que nos revela los secretos de Dios, la fe que nos permite mover montañas, la sanidad que restaura los corazones y cuerpos quebrantados, la profecía que edifica a la iglesia, y el discernimiento que nos ayuda a reconocer la verdad y a enfrentar al enemigo con valentía. Dios ha depositado en nosotras un poder que va más allá de nuestras propias capacidades, y es tiempo de descubrirlo, de abrazarlo y de dejar que transforme nuestras vidas. Cada uno de estos dones nos llama a vivir en obediencia, a ser valientes, a ser una influencia de transformación en el mundo. El Espíritu Santo está dispuesto a obrar a través de nosotras de una manera poderosa, pero debemos estar dispuestas a abrir nuestro corazón, a recibir estos dones con humildad y a ser usadas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Las invito a quedarse hasta el final de este mensaje, porque hoy veremos cómo estos dones no son solo para algunos, están disponibles para cada hija de Dios que anhela ser usada para su propósito. Hoy es el día de abrir nuestros corazones y decir: Señor, aquí estoy, lléname de tu Espíritu y úsame como un canal de tu poder y de tu amor. Que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestras vidas y que podamos decir con confianza: soy un instrumento en las manos de Dios, llena de su Espíritu y lista para cumplir su propósito en la tierra. Queridas hermanas, los dones del Espíritu Santo son regalos divinos otorgados por Dios a cada uno de sus hijos e hijas para cumplir su propósito en la tierra. Estos dones no son habilidades humanas que podemos desarrollar por cuenta propia. Son manifestaciones del poder del Espíritu Santo que nos capacitan para servir a Dios y edificar a su iglesia de una manera que va más allá de nuestras capacidades naturales. Son una evidencia del amor de Dios y de su deseo de obrar a través de nosotras, para que el reino de Dios se extienda y su gloria se manifieste en cada rincón del mundo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo explica qué son los dones espirituales y cómo funcionan dentro del cuerpo de Cristo. Él nos dice que los dones son dados por el Espíritu Santo para el beneficio de todos. Esto significa que los dones no son para nuestro propio beneficio, sino que nos son dados para bendecir a otros, para edificar a la iglesia y para ser una influencia transformadora en el mundo. Cada creyente tiene al menos un don espiritual, porque el Espíritu Santo, en su sabiduría, distribuye estos dones según el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No todos tenemos el mismo don, pero todos tenemos algo precioso que Dios ha depositado en nosotras para su gloria.
Los dones del Espíritu Santo se manifiestan de diferentes maneras, pero todos tienen el mismo origen, el Espíritu de Dios. Entre estos dones encontramos el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones tiene un propósito específico y una función que edifica al cuerpo de Cristo, permitiendo que la Iglesia opere con poder y que el mensaje del Evangelio sea proclamado con autoridad y efectividad. Queridas oyentes, cuando recibimos al Espíritu Santo, también recibimos su poder, y los dones son una manifestación de ese poder. Dios quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos para que podamos ser una bendición para otros, para que podamos llevar su mensaje, para que podamos sanar a los enfermos y para que podamos ser una voz profética en medio de un mundo que necesita escuchar la verdad de Dios. Estos dones no son una muestra de nuestra grandeza, sino de la grandeza de Dios que obra a través de nosotras. Es el Espíritu Santo quien da los dones y es Él quien nos capacita para usarlos de una manera que glorifique a Dios. Los dones del Espíritu Santo también nos ayudan a enfrentar las batallas espirituales que vivimos diariamente. En el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a actuar con poder, a sanar enfermos, a profetizar y a llevar el Evangelio con una valentía sobrenatural. Nosotras también somos parte de ese cuerpo de creyentes, y el mismo Espíritu que actuó en los discípulos está hoy con nosotras, dándonos dones para que podamos ser una influencia poderosa en el mundo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Queridas hermanas, los dones del Espíritu Santo nos fortalecen para ser la sal y la luz de la tierra, para enfrentar la oscuridad y llevar el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. Es importante entender que cada uno de estos dones es necesario y que todos forman parte del cuerpo de Cristo. Nadie debe sentir que su don es menos importante que otro, porque Dios, en su sabiduría, distribuye los dones de acuerdo a su propósito y a la función que cada uno tiene en su reino. No se trata de competir o de compararnos, sino de reconocer que somos parte de un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene una función única y especial. El Espíritu Santo quiere usarnos, quiere que seamos mujeres que con valentía y con humildad usen los dones que Él nos ha dado para edificar a la Iglesia y para llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón del mundo. Mis queridas hermanas, los dones del Espíritu Santo son un privilegio y un llamado. Dios quiere que los usemos para su gloria, para servir a otros y para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo está aquí, listo para llenarnos, para empoderarnos y para manifestar su poder a través de nosotras. Hoy les animo a que busquen con fervor los dones del Espíritu, a que le pidan al Señor que les revele cuáles son los dones que Él ha puesto en sus vidas y que estén dispuestas a usarlos con amor y con humildad para la edificación del cuerpo de Cristo y para la expansión del reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe a descubrir, a entender y a usar los dones que nos ha dado, y que podamos decir con convicción: Señor, aquí estoy, dispuesta a ser un instrumento en tus manos. Llena mi vida de tu Espíritu Santo y usa los dones que has puesto en mí para bendecir a otros y para glorificar tu nombre. Queridas hermanas, el don de sabiduría es uno de los regalos más preciosos que el Espíritu Santo nos otorga, y tiene el poder de transformar la manera en que vivimos y tomamos decisiones. La sabiduría no es solo conocimiento humano o experiencia acumulada. Es una capacidad divina de discernir cuál es la voluntad de Dios en situaciones específicas. Es esa guía celestial que nos permite entender lo que es correcto
y actuar de acuerdo con los propósitos de Dios. El don de sabiduría es fundamental para caminar en el plan que Dios tiene para nosotras y para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva que viene directamente de lo alto. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, el apóstol nos exhorta diciendo: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo nos muestra la disposición de Dios para darnos su sabiduría. El don de sabiduría es un regalo del Espíritu Santo y está disponible para todas aquellas que lo pidan con fe. A través de este don, el Espíritu Santo nos guía para que nuestras decisiones no se basen en nuestros propios entendimientos limitados, sino en la verdad y la perspectiva divina. Nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tomar decisiones que honran su voluntad y que edifican su reino. El don de sabiduría es clave para la vida cotidiana. Nos ayuda a discernir qué pasos tomar en momentos de incertidumbre. Nos muestra cómo actuar cuando enfrentamos decisiones importantes y nos capacita para enfrentar los problemas con la dirección correcta. Este don nos da claridad en medio de la confusión y nos permite discernir entre lo bueno y lo mejor, entre lo que agrada a Dios y lo que no. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, Pablo dice: «Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». Este don de sabiduría nos permite comprender el propósito de Dios y caminar en su voluntad, incluso en situaciones difíciles. El don de sabiduría también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Nos ayuda a saber cómo aconsejar a aquellos que están pasando por dificultades, cómo hablar con aquellos que necesitan consuelo y cómo actuar cuando nos enfrentamos a conflictos. Nos da las palabras correctas en el momento correcto y nos ayuda a tratar a los demás con la gracia y la verdad de Dios. Este don nos capacita para edificar a otros, para ser una fuente de bendición y para guiar a quienes nos rodean hacia la luz de Cristo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. El don de sabiduría nos ayuda precisamente a eso, a confiar en la guía del Espíritu Santo y no en nuestra limitada comprensión humana. La sabiduría divina es también esencial para enfrentar las pruebas y tentaciones. Muchas veces, el enemigo intenta confundirnos, hacernos tomar decisiones apresuradas o hacernos caer en el error. Pero el don de sabiduría nos protege de estas trampas, nos da discernimiento para reconocer las estrategias del enemigo y nos muestra cómo resistirlas. El Espíritu Santo, a través de este don, nos da la capacidad de ver más allá de las apariencias y de discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, Jesús nos dice: «Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Queridas hermanas, el don de sabiduría nos permite ser prudentes y discernir el mejor camino para enfrentar cada situación. También es importante entender que el don de sabiduría no es para nuestra gloria personal, sino para la gloria de Dios y para el bien del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos da este don para que podamos tomar decisiones que edifiquen a la Iglesia, que glorifiquen a Dios y que nos acerquen más a su propósito para nuestras vidas. Debemos ser humildes y reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios y no de nosotras mismas. El Espíritu Santo quiere usarnos como instrumentos de sabiduría para traer claridad, dirección y luz a aquellos que lo necesitan. Queridas oyentes, el don de sabiduría es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para que podamos caminar en su voluntad y tomar decisiones que glorifiquen su nombre. No importa lo complicada o confusa que pueda ser la situación,
El Espíritu Santo está con nosotras, listo para darnos su sabiduría y mostrarnos el camino que debemos seguir. Hoy les animo a que busquen este don con fervor, a que pidan a Dios que les dé sabiduría en cada área de sus vidas y a que estén dispuestas a dejarse guiar por el Espíritu Santo, confiando en que Él tiene el mejor plan para ustedes. Queridas hermanas, el don de conocimiento y revelación es una manifestación maravillosa del poder del Espíritu Santo que nos permite conocer lo que está oculto, lo que va más allá de nuestro entendimiento humano. Es una manera divina en la que Dios comparte con nosotras su conocimiento, revelándonos cosas que no podríamos descubrir por nosotras mismas. Este don nos ayuda a comprender profundamente la verdad de Dios, a conocer su voluntad y a discernir lo que sucede en el mundo espiritual, todo con el propósito de edificar, proteger y guiar a su iglesia. El don de conocimiento no se trata de adquirir información intelectual, sino de recibir una comprensión directa que viene del Espíritu Santo. Dios, en su infinita sabiduría, nos permite conocer lo que Él quiere que sepamos en el momento adecuado, para que podamos actuar conforme a su voluntad. Este don es un ejemplo claro de la profunda conexión que tenemos con el Espíritu Santo. Él, como nuestro consolador y consejero, nos guía hacia la verdad y nos da la revelación necesaria para enfrentar cada situación. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo nos revela el conocimiento de Dios, nos muestra su verdad y nos guía en el camino correcto. El don de conocimiento se manifiesta de diferentes maneras en nuestras vidas. A veces se trata de una revelación específica sobre una situación que estamos enfrentando. Otras veces puede ser un entendimiento más profundo de la palabra de Dios, de su propósito o de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Dios nos da este don para que podamos discernir y actuar con sabiduría, para que podamos guiar a otros y para que podamos ser una luz en medio de la oscuridad. Este don también nos ayuda a entender las Escrituras de una manera que trasciende la lectura superficial, dándonos una revelación que toca el corazón y transforma nuestra manera de vivir. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». El Espíritu Santo nos permite conocer lo profundo del corazón de Dios, lo que va más allá de lo visible y lo que está oculto para los ojos humanos. Queridas hermanas, el don de conocimiento nos da acceso a una dimensión más profunda de nuestra relación con Dios, una dimensión en la que podemos conocer su voluntad y entender su propósito para nuestras vidas y para su iglesia. Este don también tiene un impacto poderoso en nuestras relaciones con los demás. Muchas veces Dios nos da una palabra de conocimiento sobre una situación o sobre la vida de una persona, no para juzgar o para impresionar, sino para ministrar, para orar, para consolar y para ayudar a otros a encontrar el camino correcto. A través del don de conocimiento, Dios nos revela cosas que necesitamos saber para poder ayudar a quienes nos rodean, para poder orar de manera efectiva y para poder traer restauración y dirección a los que están perdidos o confundidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, vemos cómo Jesús usó este don cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, revelando detalles sobre su vida para traerle libertad y restauración. De la misma manera, Dios quiere usarnos para traer revelación, para hablar su verdad y para ser una bendición para los demás. El don de conocimiento también nos equipa para la batalla espiritual. Vivimos en un mundo donde la lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales,
A través del don de conocimiento, el Espíritu Santo nos revela las estrategias del enemigo, nos muestra cómo debemos orar y nos da discernimiento sobre lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Este don es una herramienta poderosa que nos permite estar alertas, estar preparadas y actuar con autoridad en el nombre de Jesús para enfrentar las fuerzas del mal. En el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, recibían revelaciones específicas que les permitían actuar conforme a la voluntad de Dios y vencer los obstáculos que enfrentaban. Es importante recordar que el don de conocimiento no es para nuestra gloria personal, sino para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Dios nos da este don para que podamos ser instrumentos en sus manos, para que podamos ser una voz de revelación, de dirección y de consuelo para los demás. El Espíritu Santo es quien decide cuándo y cómo se manifiesta este don, y nuestra responsabilidad es estar dispuestas, ser sensibles a su voz y actuar con humildad y obediencia cuando Él nos revele algo. Queridas hermanas, el don de conocimiento es una manifestación del amor de Dios hacia nosotras y hacia su iglesia. Él desea que conozcamos su verdad, que entendamos su propósito y que podamos actuar conforme a su voluntad. Mis queridas oyentes, el don de fe es una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es un tipo de fe que trasciende lo común, una fe sobrenatural que va más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente humana y que nos permite confiar en Dios para lo imposible. El don de fe no es simplemente creer que Dios existe o tener una esperanza general en Él. Es una fe extraordinaria que nos capacita para enfrentar situaciones imposibles, para declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas y para actuar con la certeza de que Dios cumplirá su palabra sin importar lo que veamos o experimentemos. El don de fe es necesario para mover montañas, para atravesar esos momentos de la vida en los que todo parece perdido, en los que no hay salida aparente y en los que, desde una perspectiva humana, la esperanza parece desvanecerse. Pero, mis queridas hermanas, cuando el Espíritu Santo nos da el don de fe, somos capaces de confiar en Dios incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Somos capaces de ver con ojos espirituales, de declarar victoria y de caminar con seguridad, sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo: «De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Este tipo de fe es la que nos permite mover montañas, la que nos da la seguridad de que nada es imposible para Dios. El don de fe se manifiesta cuando el Espíritu Santo nos capacita para creer con una certeza que no tiene explicación lógica. Esta fe es la que nos impulsa a orar por lo imposible, a confiar en Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en contra. Es una fe que nos permite tomar pasos audaces, sabiendo que Dios está con nosotras y que Él cumplirá su propósito. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El don de fe nos da esa certeza y esa convicción profunda de que Dios es fiel, de que su palabra es verdad y de que sus promesas se cumplirán. El don de fe tiene un impacto profundo en nuestra vida de oración. Cuando oramos con el don de fe, nuestras oraciones tienen un poder sobrenatural, porque estamos orando con la seguridad de que Dios no solo escucha nuestras peticiones, sino que también tiene el poder para responderlas. Esta fe nos permite orar por sanidad, por milagros, por liberación y hacerlo con una certeza absoluta de que Dios obrará. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Queridas hermanas,
El don de fe nos permite orar con esa certeza, nos permite declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los demás, y nos permite ver el poder de Dios manifestarse de manera tangible. El don de fe también nos da la valentía para actuar cuando Dios nos llama a hacerlo, incluso cuando lo que Él nos pide parece imposible. Pensemos en la historia de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Ese acto fue una manifestación del don de fe. Pedro no se apoyó en su propio entendimiento, sino que puso su mirada en Jesús y confió en su palabra. De la misma manera, el Espíritu Santo nos capacita para dar pasos de fe, para caminar hacia lo desconocido con la certeza de que Dios está con nosotras. Este don nos da la valentía para obedecer a Dios, para actuar con confianza y para avanzar hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El don de fe nos permite ver milagros y experimentar el poder de Dios de una manera extraordinaria. A lo largo de la Biblia, vemos cómo hombres y mujeres de fe experimentaron milagros porque creyeron en la palabra de Dios y actuaron conforme a ella. Pensemos en Abraham, quien creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, aunque su situación parecía imposible. Pensemos en Moisés, quien levantó su vara y el mar se abrió, o en Josué, quien vio las murallas de Jericó caer simplemente al obedecer la dirección de Dios. Este tipo de fe no es natural, es un don del Espíritu Santo que nos permite experimentar la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas y ver su poder manifestarse de manera tangible. Queridas hermanas, el don de fe es un regalo maravilloso que el Espíritu Santo nos da para que podamos caminar en el propósito de Dios, para que podamos enfrentar lo imposible y para que podamos ver su gloria manifestarse en nuestras vidas. Hoy les animo a que busquen este don con fervor, a que le pidan al Espíritu Santo que llene sus corazones con esta fe sobrenatural y a que estén dispuestas a dar pasos audaces para la gloria de Dios. Queridas oyentes, el don de sanidad es uno de los dones más poderosos y milagrosos que el Espíritu Santo nos otorga. A través de este don, Dios revela su poder sobre la enfermedad, sobre el dolor y sobre cualquier situación que afecte el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. Este don es una manifestación clara del amor de Dios, quien desea ver a sus hijos libres, restaurados y completamente sanos. Cuando hablamos de sanidad, no solo nos referimos a la sanidad física, sino también a la sanidad del corazón, del alma y del espíritu. El don de sanidad tiene el poder de transformar vidas de una manera profunda e impactante. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo a sus discípulos: «Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Esta promesa no fue solo para los apóstoles del primer siglo, sino para todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. El don de sanidad es una evidencia del poder de Dios, obrando a través de nosotras para traer alivio y restauración a aquellos que sufren. El Espíritu Santo nos da este don para que podamos ser instrumentos de su sanidad, para que, a través de nuestras manos, nuestras oraciones y nuestra fe, podamos ver la mano poderosa de Dios obrando en la vida de los demás. El don de sanidad nos recuerda que Dios es nuestro sanador. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo sanador hoy y siempre. El don de sanidad es una expresión de ese aspecto del carácter de Dios. Él quiere que sepamos que podemos acudir a Él con nuestras dolencias, que podemos confiar en su poder sanador y que Él tiene la capacidad de restaurar cualquier área de nuestra vida que esté quebrantada. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, Dios dice: «Yo soy el Señor tu sanador».
Queridas hermanas, cuando el Espíritu Santo nos da el don de sanidad, Él nos está invitando a ser parte de esa obra sanadora que Él desea hacer en el mundo. El don de sanidad se manifiesta a través de la oración ferviente, de la imposición de manos y de la fe que tenemos en el poder de Dios. A través de este don, el Espíritu Santo nos capacita para ministrar a los enfermos, para orar por aquellos que necesitan sanidad y para creer que Dios puede y quiere sanar. No se trata de nuestro poder, sino del poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotras. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos instruye diciendo: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Queridas hermanas, la oración de fe es clave para activar el don de sanidad y para ver el poder de Dios manifestarse en la vida de aquellos que están enfermos. El don de sanidad no solo se limita al cuerpo físico. El Espíritu Santo también nos da este don para ministrar sanidad emocional y espiritual. Hay muchas personas que, aunque no tienen una enfermedad física visible, están profundamente heridas en su corazón, llevan cargas emocionales pesadas y necesitan sanidad en su interior. Dios desea sanar esas heridas, desea restaurar los corazones quebrantados y desea traer paz a las almas afligidas. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, el profeta declara: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón». Queridas hermanas, el don de sanidad también nos capacita para ser instrumentos de sanidad emocional, para traer el consuelo y la restauración de Dios a aquellos que sufren en su alma. El poder transformador del don de sanidad no solo impacta a la persona que recibe sanidad, sino también a todos los que son testigos de ese milagro. Cuando alguien experimenta la sanidad divina, ese testimonio se convierte en una poderosa evidencia del amor y del poder de Dios, y muchas personas pueden ser impactadas y acercarse a Dios a través de ese testimonio. Pensemos en los muchos milagros de sanidad que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Cada sanidad fue una muestra del amor de Dios y un testimonio que llevó a muchos a creer en el poder de Cristo. Hoy, Dios sigue sanando y quiere que nosotras seamos parte de esa obra, que podamos ser testigos y canales de su poder sanador. El don de sanidad también requiere valentía y obediencia. Muchas veces, el Espíritu Santo nos impulsa a orar por alguien que está enfermo, y nosotras necesitamos dar ese paso de fe. Necesitamos confiar en que no es nuestro poder, sino el poder de Dios obrando a través de nosotras. Debemos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo y estar dispuestas a ser usadas por Él para traer sanidad. Queridas hermanas, el don de profecía es uno de los regalos más poderosos y significativos que el Espíritu Santo nos concede, y su propósito principal es edificar, exhortar y consolar a la Iglesia. A través de este don, Dios nos habla de una manera directa, revelándonos su voluntad y dándonos un mensaje específico para su pueblo. La profecía no es simplemente predecir el futuro, es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitir un mensaje de Dios. Es una manifestación del amor de Dios hacia su Iglesia, porque a través de este don, Él nos guía, nos anima y nos corrige, siempre buscando lo mejor para nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, el apóstol Pablo dice: «Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación». El propósito del don de profecía es fortalecer la fe de los creyentes, edificar espiritualmente a la Iglesia y brindar consuelo en momentos de dificultad. A través de este don, el Espíritu Santo nos permite conocer el corazón de Dios,
nos da una palabra que trae esperanza, dirección y claridad. El don de profecía también nos exhorta a vivir en santidad, a permanecer firmes en la fe y a no apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotras. La profecía es un canal a través del cual Dios comunica su voluntad y revela su propósito para nuestras vidas y para la Iglesia en general. Dios usa el don de profecía para darnos dirección en momentos de incertidumbre, para confirmarnos su llamado y para mostrarnos el camino a seguir. Pensemos en el profeta Samuel, quien fue usado por Dios para ungir a David como rey de Israel. A través del don de profecía, Dios reveló el propósito de David, confirmando su llamado y guiándolo en el camino que debía seguir. De la misma manera, Dios quiere usar el don de profecía para guiarnos, para mostrarnos su propósito y para darnos la dirección que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. El don de profecía también es un medio para advertir y corregir. Dios, en su amor, desea protegernos de los peligros espirituales y ayudarnos a evitar el pecado. A través del don de profecía, el Espíritu Santo nos advierte sobre cosas que podrían dañarnos, nos corrige cuando nos hemos desviado del camino y nos llama a arrepentirnos y a volver a la comunión con Él. En el Antiguo Testamento, vemos cómo los profetas fueron usados para advertir al pueblo de Israel cuando se apartaban de Dios. Hoy, el Espíritu Santo sigue usando el don de profecía para llamarnos a la obediencia, para ayudarnos a caminar en santidad y para protegernos del engaño del enemigo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, Pablo nos exhorta diciendo: «No menospreciéis las profecías». El don de profecía es un regalo que debemos valorar y recibir con gratitud, sabiendo que es una manifestación del amor de Dios hacia nosotras. El don de profecía también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios, porque nos permite conocer su corazón, entender su voluntad y recibir su dirección específica. Cuando Dios nos habla a través de la profecía, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se renueva y nuestro amor por Dios crece. La profecía nos recuerda que Dios está cercano, que Él conoce nuestras circunstancias y que tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da este don para que podamos ser un canal de bendición para otros, para que podamos compartir el mensaje de Dios y para que podamos edificar espiritualmente a la Iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro cita la profecía de Joel, diciendo: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Queridas hermanas, el Espíritu Santo quiere derramar el don de profecía sobre nosotras, para que podamos ser portavoces de su voluntad y para que podamos edificar a su pueblo. El don de profecía también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Muchas veces enfrentamos decisiones importantes o atravesamos momentos de prueba en los que necesitamos una palabra clara de Dios. A través del don de profecía, el Espíritu Santo nos revela lo que debemos hacer, nos da claridad en medio de la confusión y nos muestra el camino a seguir. Pensemos en cómo el apóstol Pablo fue guiado por profetas como Agabo, quienes, a través del don de profecía, le mostraron lo que habría de venir y cómo debía prepararse. De la misma manera, Dios quiere usarnos a nosotras para ser un canal de revelación, para dar palabras de dirección y para ser una guía para aquellos que buscan su voluntad. El don de profecía también requiere responsabilidad y sensibilidad al Espíritu Santo. No se trata de decir lo que pensamos o lo que creemos que es mejor, sino de hablar únicamente lo que Dios nos ha revelado. Queridas hermanas, el don de discernimiento de espíritus es una herramienta crucial que el Espíritu Santo nos otorga para navegar las complejidades del mundo espiritual.
Vivimos en un mundo en el que constantemente hay una batalla espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, y, como hijas de Dios, necesitamos estar equipadas para enfrentar estas realidades con valentía y sabiduría. El discernimiento de espíritus nos permite reconocer la fuente detrás de cada situación, ya sea que provenga de Dios, del enemigo o del corazón humano, para que podamos actuar en consecuencia, en obediencia a la voluntad de Dios. Este don nos da la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no lo es, de detectar la presencia y la actividad de los espíritus malignos y de reconocer la obra del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, Pablo menciona el don de discernimiento de espíritus como uno de los dones dados por el Espíritu Santo para edificación de la Iglesia. Este don es esencial para la vida cristiana, ya que nos protege de las trampas del enemigo y nos permite caminar en la verdad y en la libertad que Cristo nos ha dado. El don de discernimiento de espíritus se manifiesta de muchas formas. Puede ser una impresión en nuestro espíritu, una certeza que sentimos al enfrentarnos a ciertas situaciones, o una revelación directa del Espíritu Santo. Este don nos permite ver más allá de lo que está a simple vista y nos da una comprensión profunda de lo que realmente está sucediendo en el ámbito espiritual. Nos ayuda a discernir si una palabra profética es genuina, si una situación específica está siendo influenciada por el enemigo o si alguien está bajo una influencia espiritual negativa. A través de este don, el Espíritu Santo nos da la capacidad de ver lo que los ojos físicos no pueden ver, para que podamos actuar con sabiduría y en conformidad con la voluntad de Dios. El don de discernimiento de espíritus también es una herramienta poderosa en la batalla espiritual. Vivimos en un mundo donde el enemigo está constantemente intentando desviar, engañar y oprimir a los hijos de Dios, pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento para reconocer sus tácticas y para resistirlas con autoridad. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridas hermanas, el discernimiento de espíritus nos ayuda a identificar y enfrentar estas fuerzas espirituales, nos da claridad sobre lo que está sucediendo detrás de las circunstancias visibles y nos equipa para luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Este don también nos protege de los engaños del enemigo, quien es experto en disfrazarse de ángel de luz. El enemigo intenta confundirme, engañar y hacernos creer cosas que no son verdad, pero el Espíritu Santo, a través del don de discernimiento, nos da la capacidad de ver la verdad y de reconocer lo que viene de Dios y lo que no. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, Jesús nos advierte diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El discernimiento de espíritus nos permite identificar a aquellos que intentan engañarnos y nos ayuda a proteger la pureza de nuestra fe y la integridad del cuerpo de Cristo. El don de discernimiento de espíritus también es fundamental para ministrar liberación. Hay personas que, sin saberlo, están siendo oprimidas por fuerzas espirituales, y Dios desea liberarlas y traer sanidad a sus vidas. A través del discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo nos muestra qué tipo de opresión espiritual está afectando a una persona y cómo debemos orar para traer liberación y restauración. Pensemos en el ministerio de Jesús, quien a menudo discernía la presencia de espíritus malignos y los reprendía con autoridad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, vemos cómo Jesús discernió y liberó a un joven que estaba siendo oprimido por un espíritu inmundo.
De la misma manera, Dios quiere usarnos para ministrar liberación a aquellos que están oprimidos, para traer luz donde hay oscuridad y para liberar a los cautivos. El don de discernimiento de espíritus también nos ayuda a ser más sensibles a la obra del Espíritu Santo. Nos permite reconocer cuándo Dios está moviéndose en medio de nosotras, cuándo una palabra es inspirada por el Espíritu Santo y cuándo es el momento adecuado para actuar o hablar. Este don nos da una conexión más profunda con Dios, nos permite estar alineadas con su voluntad y nos capacita para ser usadas de manera poderosa para su gloria. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos cómo Pablo discernió que una joven, aunque decía cosas verdaderas, estaba siendo influenciada por un espíritu de adivinación y procedió a liberarla. El discernimiento de espíritus nos permite estar alineadas con el Espíritu Santo y actuar con precisión en cada situación. Es importante recordar que el discernimiento de espíritus no es para juzgar a los demás, sino para proteger, edificar y ayudar a aquellos que están en necesidad. Debemos ser humildes al ejercer este don y siempre buscar la guía del Espíritu Santo para saber cómo actuar. Este don no nos hace superiores, sino que nos hace siervas útiles en las manos de Dios, para que podamos ser una bendición y para que podamos contribuir a la edificación de la Iglesia. El discernimiento de espíritus es un don que requiere sensibilidad, obediencia y una profunda conexión con Dios, para que podamos actuar con sabiduría y para la gloria de su nombre. Queridas oyentes, el don de discernimiento de espíritus es un regalo maravilloso que nos permite navegar las realidades espirituales con claridad y sabiduría. Hoy, les animo a que busquen este don con fervor, a que le pidan al Espíritu Santo que les dé discernimiento para reconocer su voz, para identificar las tácticas del enemigo y para actuar siempre conforme a su voluntad. Dios quiere usarlas para hacer luz en medio de la oscuridad, para traer liberación a los cautivos y para ser una voz de verdad en un mundo lleno de engaños. Que el Espíritu Santo nos guíe a buscar, recibir y usar el don de discernimiento de espíritus para la gloria de Dios y para la edificación de su Iglesia. Que podamos decir con convicción: Señor, dame discernimiento, lléname de tu Espíritu Santo y capacítame para ver lo que mis ojos no pueden ver. Quiero ser una herramienta en tus manos. Quiero discernir entre la verdad y el error. Y quiero ser una luz que traiga claridad, libertad y esperanza a aquellos que lo necesitan. Queridas hermanas, hoy hemos recorrido un camino maravilloso a través de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto cómo Dios, en su gran amor, ha depositado en cada una de nosotras regalos divinos que nos capacitan para vivir con propósito, para ser una luz en medio de la oscuridad y para impactar el mundo que nos rodea. Pero este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde cada una de nosotras decide abrir su corazón y permitir que el Espíritu Santo obre sin restricciones. Hoy, más que nunca, el mundo necesita mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres que estén dispuestas a ser instrumentos del poder de Dios, que lleven esperanza, sanidad y dirección a aquellos que lo necesitan. Dios te ha llamado, te ha equipado y ha puesto dentro de ti algo especial, algo único, que tiene el poder de cambiar vidas. Él no te ha dejado sola, sino que ha depositado su espíritu en ti, para que puedas ser fuerte, para que puedas caminar con valentía y para que puedas cumplir su propósito eterno. Les animo a que no dejen que estos dones permanezcan inactivos. El Espíritu Santo está listo para usarte, para guiarte y para manifestarse a través de ti, pero necesita de tu disposición y tu entrega. Hoy, decide ser esa vasija que se llena hasta rebosar. Decide ser esa luz que brilla sin temor y esa voz que proclama las maravillas de Dios. Él tiene un plan para tu vida y esos dones son la evidencia de que Dios quiere usarte de una manera poderosa.
Mientras llegamos al final de nuestro mensaje por el día de hoy, quiero que recuerden siempre que el Espíritu Santo está con ustedes, que los dones que Dios les ha dado son para su gloria y para edificación de su iglesia. No dejen que el temor las detenga, no permitan que las dudas las silencien. Dios ha puesto dentro de ustedes un poder que es más grande que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier miedo y más real que cualquier duda. Tomen estos dones, úsenlos con amor, con humildad y con valentía, y verán cómo Dios hace cosas asombrosas a través de sus vidas. Que el Señor les bendiga y que su Espíritu Santo continúe guiándolas, llenándolas y capacitándolas para ser las mujeres que Él las ha llamado a ser. Queridas oyentes, salgan con la confianza de que Dios está con ustedes, de que su poder reside en ustedes y de que el Espíritu Santo las ha equipado para una obra grandiosa. Sean esa sal y esa luz que el mundo tanto necesita. Sean mujeres que viven llenas del Espíritu Santo y que usan los dones de Dios para su gloria y su honra. Nos encontraremos nuevamente en el próximo mensaje, si Dios lo permite. Hasta entonces, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes y que su amor inunde cada rincón de sus vidas. No olviden que están llenas del Espíritu Santo, listas para transformar el mundo con el poder de Dios. Bendiciones para cada una de ustedes y que el Espíritu Santo las guíe y las fortalezca cada día.